Hablemos de vectores. Cantidades vectoriales como la velocidad, la fuerza, la aceleración. Cantidad vectorial como la fuerza, fuerza de gravedad, fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, la velocidad. Todo cuerpo en movimiento tiene una velocidad y también una aceleración. Son cantidades vectoriales. Y las cantidades vectoriales se representan con un segmento de recta dirigido, porque sabemos que las cantidades vectoriales tienen magnitud y dirección. Veamos. Si tenemos dos puntos, punto P1 y punto P2, y trazamos un segmento de recta dirigido, la dirección la indicamos con una punta de flecha. Entonces tenemos el vector del punto P1 al punto P2 o del punto P al punto Q. Vamos a cambiarle para que sea más fácil de determinar. Del punto P al punto Q, para no hacernos bolas con tanta letra. Del punto P al punto Q, entonces tenemos el vector P, Q, que lo indicamos con una flechita. Cuando se escribía con cursiva se indicaba con una flecha. Ahora se suele representar en la época moderna con letras en negro o resaltadas para indicar que es un vector. Entonces tenemos del punto P al punto Q nuestro vector. Si ese vector trazamos nuestro plano cartesiano, que es el que nos permite determinar la posición. Recordemos a Descartes, que fue el que creó este sistema. Entonces tenemos nuestros puntos ahora ahí. Ya estamos en nuestro plano cartesiano y tenemos nuestro punto, el punto P y el punto Q, y nuestra recta dirigida, nuestro segmento de recta dirigido, y tenemos nuestro vector que está en el punto P y que se dirige hacia el punto Q. Si el punto P denominamos, estamos en el eje cartesiano que es en X y en Y, entonces en nuestro punto P tendremos nuestros valores en X, diríamos P1, y nuestro valor en Y, P2, y en el punto Q nuestro valor en X diríamos que es el punto Q1, y en el punto Y el punto Q2. A este vector que tenemos aquí está en el espacio. Podemos decir que es el vector espacial porque está en el espacio. El vector espacial. Si ese vector lo trasladamos al origen, a nuestro origen de coordenadas, si ese vector lo trasladamos al origen, X y Y en nuestro eje de coordenadas, y en el origen tenemos 0, entonces tendríamos un punto, vamos aquí a marcar un punto, donde tendremos un vector que va del origen a ese punto. Nuestro vector va del origen a ese punto.
Y ahora este punto, si a este vector le llamamos el vector B, a este punto le llamamos el vector B, y las coordenadas de este punto serían Q1 menos P1, Q1 menos P1 y coma Q2 menos P2. Esas serían las coordenadas. Entonces decimos que tenemos un vector en el plano que es el vector, ahora este vector se llama el vector de posición, que tiene las mismas propiedades que el vector que teníamos en el espacio, y este vector B que tenemos aquí es igual a sus componentes. Las componentes del vector serían en paréntesis angulares B1, V2, donde V1 es igual a Q1 menos P1 y V2 es igual a Q2 menos P2. Entonces, esas serían las componentes de nuestro vector en el plano. Estamos definiendo un vector mediante sus componentes. Las componentes del vector V son V1 y V2. Bien, veámoslo con un ejemplo. Trazamos nuestro plano cartesiano. Trazamos nuestro plano cartesiano que está en las coordenadas en X y en Y. Tracemos nuestros puntos. Tracemos nuestro punto. Tracemos aquí dos puntos. Y sabemos que ahí tenemos un vector en el espacio que va de ese punto al otro punto. ¿Cuáles son los puntos que tenemos ahí? Tenemos, si numeramos nuestro eje, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y en Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces sabemos que tenemos el punto 3,4. 3,4. Si queremos decir que nuestro punto P es el punto 3,4, el punto Q sería el punto que tiene 8,6, 8 en X y 6 en Y. Entonces, nuestro vector V sería el vector que tendría los componentes V1 y V2. Pero ¿cómo encontramos V1? V1 va a ser igual a 8 menos 3. 8 menos 3. Y 8 menos 3 nos va a dar 5. Entonces V1 es igual a 5. Y V2 es igual a 6 menos 4. 6 menos 4. 6 menos 4 es igual a 2. Entonces tendríamos 5,2. Entonces nuestro vector de posición va a estar en 5,2. Veámoslo representando nuestros ejes cartesianos. Entonces tenemos aquí nuestro vector y si los numeramos
si los numeramos, tendríamos en x1, 2, 3, 4, 5, en y1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Recordemos que estamos en x y en x y en y. Entonces tenemos ahora el punto 5,2. Aquí tenemos 5,2 y tendremos el punto en 5 en x y 2 en y. Y aquí trazamos nuestro vector que va del origen a ese punto. Es nuestro punto 5,2. Y este es nuestro vector v, que es ahora nuestro vector de posición. Ya, de esta manera, un vector que está en el espacio lo trasladamos a el origen para realizar con él operaciones de forma más fácil. Entonces, esto es nuestro vector, o nuestra definición de nuestro vector por componentes. Hagamos otro ejercicio más. Entonces, veamos ahora la operación al revés. Si me dicen que yo tengo el vector v, cuyos componentes son 2,3, lo voy a representar en mi eje cartesiano. Entonces trazamos nuestro eje vertical. Sabemos que estamos en x y en y. Si lo numeramos adecuadamente, sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, etcétera. Y en y también 1, 2, 3, 4, etcétera. Y marcamos el punto 2,3. Entonces marcamos nuestro punto que está en x en 2 y en y en 3. Aquí tenemos el punto 2,3. Este es nuestro punto 2,3. Y nuestro vector que va del origen a ese punto sería nuestro vector que está en esta condición. Ese sería el vector pedido. Bien, ¿qué podemos hacer con estos vectores? Podemos hacer operaciones. Bueno, pero antes de ver las operaciones, hablemos rápidamente de los vectores canónicos o generadores. Este vector o estos vectores tienen una magnitud, como ya dijimos, las cantidades vectoriales tienen magnitud y dirección. Entonces, si tenemos nuestro vector v, que tiene los componentes v1, v2, la magnitud también denominada longitud, la magnitud del vector la indicamos con nuestras dos barras. El vector lo ponemos entre barras y es igual a la raíz cuadrada de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Eso nos daría la magnitud, es decir, la longitud que hay del origen al punto 2,3, o la magnitud si estamos hablando de una fuerza. Entonces, para este vector que tenemos aquí, v2, para este vector v, si v es igual al vector 2,3,
Entonces la magnitud de ese vector va a ser la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces v va a ser igual a la raíz de 4 más 9. Entonces la magnitud del vector v va a ser igual a 9 y 4, 13, la raíz de 13. Esa sería la magnitud del vector. Bien, estos vectores que están en el espacio tienen una representación. Nosotros tenemos en nuestro plano cartesiano, X y Y, tenemos dos vectores, un vector que va al punto 1,0 y otro vector que va al punto 0,1. Entonces aquí tenemos nuestros vectores y como observamos aquí por la cuadrícula, ¿cuál es la magnitud o la longitud de ese vector? Es la unidad. ¿Sí? Entonces aquí el vector tiene de longitud 1 y el vector aquí. A estos vectores, al vector que está en el eje X le llamamos el vector Y. Estamos en Y. Y al vector que está aquí es el vector J. Entonces el vector Y tiene los componentes 1,0 y el vector J tiene los componentes 0,1. De tal forma que cualquier vector lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores canónicos. O sea, si yo tengo el vector b que es 2,3, tengo 2 en x y 3 en y. Entonces el vector b, el vector v que tenemos ahí marcado, ese vector v lo podemos escribir también como 2i más 3 en j, porque cuando veamos las operaciones, la multiplicación escalar o la multiplicación, estamos multiplicando 2 por el vector i, que sería 2 por 1 nos va a dar 2 y 2 por 3, etc. Entonces, de esta manera podemos representar los vectores. Es decir, si ahora yo tengo un vector v, yo tengo otro vector v y el vector v digamos que es el vector 4i menos 2j. Esa es su representación en relación con los vectores canónicos. A estos vectores i y j se le llaman los vectores canónicos. Vectores canónicos. En forma de componente, el vector v es el vector que tiene los componentes 4, menos 2. 4, menos 2. Y si lo queremos representar, pues trazamos nuestro eje cartesiano. Y en ese cartesiano que estamos en X y en Y, entonces tenemos el punto 4 y menos 2 en Y. Tenemos que ponerle para que otra, hacia aquí abajo nuestra línea.
Entonces tenemos 4 y menos 2. Entonces estamos aquí en 4 y en menos 2. Aquí está nuestro punto. Y ahora nuestro vector viene del origen hacia ese punto. Y ahí tenemos nuestro vector. Entonces recordemos, podemos representar los vectores como combinación de los vectores canónicos o en forma de componentes. Recordemos que los vectores se representan con paréntesis angulares y los puntos con paréntesis curvos. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con los vectores? Operación entre vectores, las principales, entre vectores, operación entre vectores, la suma o adición, si tenemos dos vectores, el vector u, cuyos componentes serían u1, u2, y el vector v, cuyos componentes serían v1, v2, entonces la suma o adición, vector u más b, sería igual a, ahora sus componentes serían u1 más b1, u2 más b2. Es decir, estamos sumando componente a componente. Ejemplo, si mi vector u es el vector 2, 3 y el vector v es el vector 3, 5, entonces vector u más v va a ser igual a 2 más 3, 3 más 5. Es decir, estamos sumando los componentes en X y los componentes en Y, de tal forma que u más v es igual a el vector 3 más 2 nos va a dar 5 y 3 más 5 nos va a dar 8. Y este vector u más v lo podemos representar como 5i más 8j. Entonces u más v es igual a 5 en i más 8 en j. De la misma forma realizamos la sustracción o resta. Entonces sustracción o resta. Entonces u menos b, hagamos u menos b, u menos v es igual a 2 menos 3, 3 menos 5. De tal forma que u menos v es igual a 2 menos 3 menos 1 y 3 menos 5 menos 2. De tal forma que u menos v también lo podemos representar como menos i menos 2j. Entonces, esta es la suma y la resta de vectores. Otra operación ¿cómo representamos geométricamente la suma de vectores? Veamos nuestro eje cartesiano.
Veamos nuestro eje cartesiano. Si aquí en este eje cartesiano tenemos dos vectores, tendríamos los vectores diríamos que este es el vector U y tenemos otro vector, el vector V, el vector V. Bien, si trazamos rectas paralelas a esos vectores, si trazamos rectas paralelas a esos vectores, aquí la estamos trazando aproximada, sabemos que entonces tenemos una diagonal, la diagonal que va a ese punto de intersección sería la suma de los vectores. Entonces tendríamos aquí que este sería el vector U más V, su representación geométrica. Y la diagonal contraria, la diagonal, diríamos la diagonal mayor del romboide que se nos forma. Y la diagonal menor sería la resta del vector. Entonces esta es la representación geométrica de la suma de vectores. Suma de vectores. Si nos vamos ahora, vamos a trazarla, a bocetarla, diríamos, no trazarla tan exactamente. Entonces nuestros mismos vectores tenemos aquí nuestro vector U y nuestro vector V. Pero ahora esa diagonal que nos quedó, esta diagonal que nos quedó aquí, ¿sí?, nos representaría geométricamente la resta de los vectores. ¿Sí? Esa diagonal que nos queda ahí intermedia nos representa la resta de los vectores. Diríamos que aquí sería U menos V trasladado hacia la parte inferior. Ese lo trasladamos hacia aquí, pero la diagonal, ¿sí?, sería la resta de los vectores. Diríamos, vamos a trazar la figura completa porque aquí el espacio no nos dejó. Entonces trazamos nuestro eje cartesiano. Sabemos que estamos aquí con nuestro vector U y nuestro vector V, nuestro vector U y nuestro vector V, y que vimos que ya trazamos nuestras rectas. Vamos a trazarla aquí punteada. Trazamos y ya vimos que esta nos daba la suma. Aquí en medio teníamos U más V, pero decimos ahora que esta diagonal es la resta. Si esta diagonal ahora la trazamos invertida, si ahora prolongamos este vector hacia acá y trazamos el otro, entonces aquí así es donde tendremos la resta. Si este lo trazamos hacia acá y tendremos aquí la resta U menos B.
así que es la recta que es paralela a esta que tenemos aquí. Entonces aquí tendríamos U menos V, ¿sí? Con las mismas propiedades los vectores en el espacio. ¿Qué otra operación podemos realizar? Perdón, ¿qué otra operación podemos realizar con los vectores? La multiplicación escalar. La multiplicación escalar quiere decir que podemos escalar un vector. Si tenemos un vector, ¿sí? Tenemos un vector y este vector, si lo multiplico por un número negativo, pues va a cambiar de dirección. Por un escalar negativo cambiaría de dirección. Ahora sería al contrario, lo multiplico por un número negativo. Si lo multiplico por un número n, pues va a crecer n veces. Por eso es que decimos que hay escalamiento. Entonces lo multiplicamos por un número n y el vector se duplica, se triplica, etcétera, dependiendo el escalar. Entonces esa es la función que tiene la multiplicación escalar. Entonces esa multiplicación escalar, sea nuestro vector u, cuyos componentes son U1, U2, y sea el escalar, y sea nuestro escalar un número, digamos 5, entonces 5U va a ser igual a 5 que multiplica a U1, U2, de tal forma que entonces 5U va a ser igual a 5U1, 5U2. Entonces sería nuestra multiplicación escalar. Veamos, si mi vector U es igual a 3,2 y yo voy a hacer 3U, entonces tendríamos 3 que está multiplicando al vector U, 3, 2, entonces tendríamos que 3U será igual a 3 por 3 nos va a dar 9 y 3 por 2 nos va a dar 6. Entonces, como vimos, el escalar agrandó la expresión. Entonces esa es nuestra multiplicación escalar. Si lo tenemos en componentes, en relación con los vectores canónicos, vamos, si U, veamos aquí, si U es igual a 2i menos 5j, y ahora queremos hacer 4u, entonces tendríamos 4 que multiplica a 2i menos 5j, entonces 4u nos estaría dando 4 por 2 nos va a dar 8 en i, menos 5 por 4, 20 en j. Y esta es nuestra multiplicación escalar. La multiplicación escalar nos permite cambiar la dirección, incrementar la dirección, etc. Entonces, concluimos esta lección de vectores en el espacio con esta operación.